Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue para tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Bésame. Oh, oh, quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Oh, 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 oh. Ven, disfruta mi adoración.
Buenas noches, amada familia, espero esté muy bien. Vamos a hacer una oración eh, para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Permítame tantito. Buenas noches, profe. Buenas noches. Permítanme, aquí está. Perfecto. Bendito Padre, te damos gracias en esta preciosa hora que nos permites estar aquí terminando este día alabando, glorificando y exaltando tu bendito nombre. Te damos gracias, Padre, por mis hermanos, por los que están aquí, por los que van a escuchar después en el canal de YouTube y por todas las personas a las que este mensaje llegue, que tu mensaje llegue y dé frutos, bendito Padre. Ese es mi deseo, ese es el deseo de estos estudios, que más gente entienda su identidad como oveja perdida de la casa de Israel y que llegue, y que llegue una vez más a casa, a nuestra casa, como el hijo pródigo. Gracias, precioso Padre. Ábrenos el corazón, el entendimiento para recibir esta palabra y no tan solo nos hagas eh, oidores, sino hacedores de la misma. Gracias, precioso Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre y por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Pues vamos a comenzar. Déjenme ver aquí. Tengo. Perfecto. ¿Me confirma si ya se ve la presentación? Sí, ahí se ve, ahí veo ya, descubre la Biblia. Ujú. Déjenme, voy a quitar que el internet está algo lento y voy a quitar la cámara para que. Bueno. Entonces, comenzamos nuestro estudio, las letras rojas de nuestro Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Continuamos con la serie Las letras rojas, las palabras finales de Yeshua, y el tema del día de hoy es Mateo capítulo 11. Venid a mí. Venid a mí es el tema del día de hoy, la primera parte. Y recuerden, estamos en www.descubrelabiblia.org. Entonces vamos a comenzar estas hermosas letras rojas que son las palabras de Yeshua que están en rojo en algunas ediciones del Nuevo Testamento. Y les aconsejo tener un Nuevo Testamento con letras rojas, este, para que lean y estudiemos juntos lo que Yeshua dijo en las letras rojas para poder ir siguiendo, ¿no? Mejor este estudio. Entonces, vamos a arrancar, como dicen por ahí, vamos a abrocharnos nuestros cinturones espirituales y vamos a comenzar. Mateo 11, versículo 4. Dice, respondiendo Yeshua les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El día de, el día de ayer, bueno, por donde yo trabajo, les he comentado que me voy en mi bicicleta y tengo que subir un puente, eh, cargando la bicicleta. Y siempre hay una lona ahí donde nunca he mirado la iglesia, es una iglesia cristiana, nunca he mirado una, una iglesia, pero sí un enorme cartelón que dice, que está citando este versículo. Dice ahí campaña de milagros y sanidades y todo eso. Yo no estoy en contra de esto, ¿no? Sino que a mí me da un poquito de cosa cómo es que
ellos venden el evangelio porque si recordamos la mayoría de los casos, cuando Yeshua hacía los milagros, primero perdonaba pecados, ¿no? Primero la prioridad era de perdonar pecados y después sanaba. Pero ahora es al revés. Y muchas veces ni al revés, porque muchas veces venden el evangelio así como de ven y cúrate y sigue haciendo lo que te dé tu regalada gana, ¿no? Entonces sí me da un poquito de cosas, ¿no? Ver ese tipo de cosas que uno ve. Entonces, eh, lo que está diciendo aquí en Mateo 11:4, esto lo está respondiendo Yeshua en base a una pregunta que sus discípulos de Juan el Bautista le fueron a hacer, ¿no? Ya que Juan, recordemos que estaba en la cárcel y hay un momento de duda en el que Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Yeshua qué estaba pasando, ¿no? Porque el anhelo de Juan el Bautista pues era que se manifestara, que se manifieste, perdón, que el reino se manifestara. Entonces, de hecho, eso era lo que él predicaba, ¿no? Que el reino de los cielos ya estaba entre ellos y que había llegado el Mesías. Y el mensaje de Juan el Bautista, pues era un mensaje de urgencia al arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista estaba diciendo que todo árbol que no diese buen fruto iba a ser cortado y que el hacha ya estaba preparada y lista para cortar a todos aquellos árboles que no estaban dando un fruto digno de arrepentimiento. Entonces, ese era lo que Juan el Bautista estaba enseñando. Entonces, cuando Juan el Bautista se encuentra en la cárcel, precisamente por este mensaje de arrepentimiento, sin duda él como cualquier otra persona, pues hubiese cuestionado si realmente Yeshua era aquel que iba a venir. ¿Y por qué? ¿Por, por qué pasaba eso? Porque hay muchísimas profecías, pero quiero mencionar la que vemos en Isaías capítulo 35, porque es justo la que Yeshua menciona. Hay muchas profecías que hablan de juicio, que hablan de retribución, y es exactamente el mensaje que estaba predicando Juan el Bautista, que el juicio era inminente y por eso era importante el arrepentimiento, o teshuvá. Y sin duda, estaba en la mente de Juan este texto del profeta Isaías y muchos otros textos, ¿no? Que hablan de la retribución. Dice Isaías 35:1, dice, se alegrarán, perdón, se alegrará el desierto y la soledad. Se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos, las manos cansadas, afirmad las rodillas. Endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, el verso 4 dice algo muy importante y dice, y sin duda lo que estaba en la mente de Juan el Bautista al estar en la cárcel y de pilón, como decimos aquí, juzgado y culpado de algo absurdo, ¿no? Y encarcelado pues injustamente por Herodes. Sabemos que Herodes era un gobernante a quien Juan denunció por estar en adulterio, ¿sí? Por estar en una relación ilícita. Y a pesar de que Juan está predicando un mensaje correcto de teshuvá, de arrepentimiento, él está en la cárcel. Entonces, Juan sin duda tiene su esperanza en lo que dice el verso 4 del capítulo 35. Dice, decid a los de corazón apocado, déjeme ver. No la puse aquí, perdón. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, el Señor viene a todos, ¿no? A traer juicio,
a todos aquellos que han hecho daño a su pueblo Israel, y continúa. Entonces, Isaías 35:5, déjenme ver, sí lo puse. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Entonces, como vemos, esto es justamente lo que manda decir Yeshua a Juan a través de sus discípulos. Dice, Mateo 11:4, respondiendo, Yeshua les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, las buenas noticias, la palabra de Dios, las escrituras, las leyes de Moisés están siendo predicadas a las multitudes por medio de Yeshua. Y en el verso 6 está la clave de la respuesta que le manda decir a Juan. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esto está muy lindo porque aquí Yeshua le está contestando a Juan y a todos aquellos que anhelamos la retribución, que anhelamos juicio. Sí, yo tengo un amigo que siempre me dice, es que si Dios mandara ahorita juicio y los castiga y esto y aquello, y le digo, no, relájate, porque así no son las cosas, ¿no? De hecho, el juicio comienza por la casa y hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque si tú pides juicio, el juicio primero va a caer sobre ti. Entonces, lo que Yeshua le está contestando a Juan y a mi amigo, nos está diciendo el Señor, dichoso, feliz, el que no haya tropiezo en él, en Yeshua. La palabra tropiezo se refiere a un obstáculo para creer que Él es quien los profetas anunciaron, ¿no? Que traía la retribución y el pago. Dichosos aquellos que no se desilusionan como tal vez Juan en su momento estaba. Y él estaba en un momento comenzándose a desilusionarse, ¿sí? Por la paciencia y la misericordia que Yeshua estaba teniendo. Podemos ver la profecía de Isaías se está cumpliendo de manera parcial. Se está cumpliendo la buena noticia, se está cumpliendo la parte bonita. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta es la parte agradable del mensaje, ¿no? Que antes de cortar el árbol, antes de desechar totalmente a su pueblo, el Señor va a dar una oportunidad que es imposible de rechazar. La oportunidad del amor, de la restauración, la oportunidad de la gracia. Es muy difícil y casi imposible rechazar la gracia. El juicio es muy fácil de evadirlo. Tratar de escondernos del juicio, pues eso a toda costa, pues nos queremos esconder, pues, pero la gracia es muy difícil, ¿no? La gracia es algo que nos conquista, algo que cumple Dios a través de su, por ejemplo, con el profeta Oseas, que Dios nos iba a seducir y a conquistar, ¿no? Eso es lo que cuenta el profeta Oseas. Entonces, una de las características del pueblo de Israel era su continua infidelidad hacia Dios,
su continuo rechazo de aquel que es su esposo, de aquel que les amó, de aquel que los sacó de Egipto. Esa es una actitud del pueblo de Israel, una actitud de infidelidad. Sin embargo, vemos en la profecía de Oseas que la reacción de Dios ante esa actitud de Israel, como de una esposa adúltera, como de una esposa infiel, la actitud de Dios iba a ser una actitud totalmente diferente, una actitud de compasión, una actitud de amor gratuito. Por eso está escrito ahí con el profeta Oseas que dice, les amaré de pura gracia, les amaré de pura gracia. Entonces, lo que está diciendo Yeshua a Juan es, Juan, dichoso el que no se desilusiona o no encuentra obstáculo para acercarse y creer en mí por la paciencia y la misericordia que tengo. ¿Sí? Dichoso aquel que es misericordioso, dichoso aquel que entiende a Dios como un Dios sumamente paciente y de misericordia. Porque si en esta vida esperamos justicia, esperamos retribución, puede que se pase toda nuestra vida y no la veamos. Puede ser que no se den las cosas como pensamos y que venga el juicio, ¿sí? Y venga el juicio de inmediato como nosotros pensamos. Ser, puede ser que no se den las cosas como nosotros, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos y cómo es nuestra naturaleza, ¿no? Puede ser que terminemos enojados con Dios, entristecidos con Él, pero dichoso el que entiende a Dios como un Dios bueno, ¿sí? Mucha gente, toma esa actitud también de que no pasa lo que ellos desean y se enojan con Dios. Entonces, el contraste es dichoso el que entiende a Dios como un Dios bueno, como un Dios de misericordia, como un Dios paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dichoso el que tiene esa concepción de Dios así, porque si tenemos una concepción de Dios como vengador, como justo, aunque bíblicamente podemos ver que Dios sí tiene esos atributos y Dios es justo y va a traer retribución y justicia, pero también tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que entender que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tenemos que entender que como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿no? Dios ha engrandecido su misericordia a los que le temen. Tenemos que tener como precedente el conocimiento de Dios como un Dios que juzga. Sí, nuestra visión de Dios tiene que ser gobernada totalmente primero por una actitud de misericordia. Nuestra visión de Dios tiene que ser gobernada totalmente primero por una actitud de misericordia. Antes de ver a Dios como un Dios que juzga, tenemos que tener un enfoque de Dios que es bueno y que es grande en misericordia. Y esto nos va a ayudar mucho a entender esta misma actitud. Porque imagínense, ¿no? El pobre de Juan diciendo, ya está el hacha, generación de víboras, y todo el mensaje fuerte, y llega Yeshua y es todo amor, todo misericordia. Entonces sí es un grande contraste, ¿no? Entonces, nuestra manera de pensar y de ser va a reflejar los atributos, ¿sí? Los atributos dominantes que nosotros creemos de Dios. Es decir, si la visión principal que tenemos de Dios, que es un Dios rígido, un Dios de juicio, entonces nosotros en nuestro celo de querer ser como Él, vamos a ser de esa manera. Sin embargo, si tenemos como visión predominante de Dios que Él es bueno, que Él es misericordioso,
que Él es compasivo, va a ser diferente, porque entonces nosotros también vamos a ser así. Y surge una pregunta, ¿y cómo podemos saber cuál de los atributos de Dios es el más dominante? ¿Cómo podemos saber nosotros cuáles de los atributos de Dios es el más dominante? ¿Y cómo podríamos saber si si no nos estamos equivocando y quizás estemos siendo demasiado pacientes o flexibles y quizás Dios no es así? Porque también, así como tengo el amigo como aquellos hijos del trueno, también tengo otro que él es puro paz, puro amor, y de verdad que sí hay situaciones en que yo me pregunto cómo es posible que ante em, tantas cosas que pasan, tantas cosas que se pueden resolver hablando, y él es tan misericordioso que ni habla, ni dice nada, y debe de haber un balance, ¿no? Y es muy simple. Les voy a hacer otra pregunta. De principio a fin, ¿cuál es el mensaje central de las escrituras? Desde Génesis hasta Apocalipsis, de acuerdo a la condición del hombre de rebelión, de desobediencia, de orgullo y arrogancia a lo largo de los siglos. La misericordia de Dios. Exactamente. El testimonio de las escrituras muestra que Dios ha respondido siempre con misericordia y Ujú, compasión. ujú. Hoy no hubiésemos tenido un nuevo amanecer, no hubiese salido el sol en el día, sí, no estuviera tan rico el clima como ahorita, si no es porque su misericordia se renueva cada mañana, Ujú. ¿sí? Desde hace mucho tiempo hubiésemos sido destruidos. Hace ratitos yo estaba escuchando un canto ay, no recuerdo si era de Marcos Witt, no recuerdo de quién era el canto, y decía, ¿no? Que que nosotros no somos merecedores de nada y que nosotros, no, como dice, nosotros no merecíamos nada, pero nos diste tu gracia, decía un pedacito del canto, pero sí merecíamos el castigo, ¿no? Sí merecíamos las consecuencias, sí merecíamos eso, pero por la pura gracia del Eterno, Él nos ha hecho parte de su pueblo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De que su misericordia cada mañana es nueva, de que de haber sido por nuestros pecados, pues ya hubiésemos sido destruidos. Y eso está escrito que si no hubiese sido por la misericordia y por el amor de Dios, desde hace mucho tiempo ya hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra. Así Ay, que su compasión, su amor, su sufrimiento continuo por nosotros y su anhelo de que nos arrepintamos por medio de este amor, es que seguimos en pie, ¿sí? Su compasión, su amor, su sufrimiento continuo por nosotros y su anhelo de que nos arrepintamos por medio de este amor, es que seguimos en pie. Y esto es lo que le está diciendo Yeshua a Juan. Dichoso el que no se desilusione de que yo soy y que es paciente. Dichoso el que tenga esa misma actitud de compasión, de paciencia, de esperar, de estar siempre, de siempre dar con lágrimas, de siempre dar una oportunidad, de siempre ser, de tratar de ser bueno, de, que entendamos que Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Déjeme darme un traguito de agua. sí.
Mateo 11:17 dice, mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Yo hago una pregunta, ¿pensaban ver a una celebridad? Mateo 11:8, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les está diciendo Yeshua que Juan el Bautista es aún más que un profeta. Es aquel que ha de preparar el camino. Es el mensajero que se menciona en el libro de Malaquías. Y aquí hay que hacer una aclaración que es muy importante porque Malaquías habla de dos personajes que muchas veces se han confundido como si fuesen el mismo personaje. Incluso les pasó a los mismos apóstoles quienes se confundieron porque en Malaquías capítulo 3 se menciona a alguien que ha preparado el camino al Mesías de Israel. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Entonces tenemos que Malaquías habla de un mensajero que va a preparar el camino para el ángel del pacto. Y Yeshua está mencionando que Juan es el cumplimiento de esa profecía, que él es el mensajero de Malaquías capítulo 3. En el capítulo 4, al final de la profecía de Malaquías, dice en el versículo 5, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces la confusión era que se pensaba, y aún los apóstoles pensaron eso. Y hay comentarios que mencionan que este mensajero del capítulo 3 y el Elías del capítulo 4 es la misma persona, que el mensajero es Elías. Sin embargo, Yeshua en el capítulo 11 de Mateo va a decir que Juan es el mensajero que había de venir y que era el Elías que había de venir. Y también hubiese podido ser el Elías, sí, que también hubiese podido cumplir el capítulo 4 de Malaquías, pero desafortunadamente no sucedió en aquel tiempo y vamos a ver cómo dice. De cierto os digo, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Que tiene oídos para oír, oiga. Entonces también fuese Elías, ¿no? También era el Elías que había de venir. Y ya todo estaba listo y por eso dijo, y si queréis recibirlo. Y la pregunta es, ¿por qué no fue? Porque solo cumplió Malaquías 3 y no cumplió Malaquías 4.
¿Por qué no fue? Porque solo cumplió Malaquías 3 y no cumplió Malaquías 4, por lo que dice el verso 14 del capítulo 11 de Mateo. Y si queréis recibirlo a él es aquel Elías que había de venir. Pero eso es como comparándolo con Elías, comparando a Juan con Elías. Ujú. Sí, sí, porque Yeshua, mire, Yeshua está diciendo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Versículo 14. Ujú. Él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, él era el que había de venir. Entonces, nos quedamos en... Mateo oh, 11, pues sí, 11. el requisito era si querían recibirlo, ¿no? Entonces, el problema fue que no recibieron a Juan el Bautista. Terminó decapitado, a pesar de ser un profeta tan poderoso como Yeshua lo está mencionando. Fue alguien con todo el respaldo y la autoridad de Dios, pero a pesar de eso, no lo recibieron. Es una tristeza que no lo recibieron, porque hasta el mismo Yeshua lloró al mirar a Jerusalén y darse cuenta que no recibieron de Juan y tampoco recibieron el mensaje de él. Sí. Vino Juan en camino de justicia, no comía ni bebía, tenía esa actitud de Dios, de justicia, de rigidez, diciendo arrepiéntanse, generación de víboras, y ni con esa amenaza se arrepintieron. ¿Qué decían? Este demonio tiene, ¿no? Entonces después vino Yeshua y él vino con una actitud paciente, compasiva, amigo de publicanos, de pecadores, siendo sumamente flexible. ¿Y qué pasó? También lo rechazaron. Ujú. El mensaje bondadoso y de misericordia, de arrepentimiento, pues lo rechazaron. Ahora no todos, porque también hay muchas corrientes que dicen que todos lo rechazaron. No todos. Gracias a Dios que hubo un remanente que rechazó, que no rechazó ese mensaje. Y es por eso que estamos hoy aquí, porque hubo un remanente. Y ya para terminar el día de hoy, se me hizo muy rápido. Mateo 11:16 dice, mas a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sus hijos. Entonces, la sabiduría se va a manifestar a través de sus hijos. Aquellos que realmente son los hijos de la sabiduría o son sabios y enseñan conforme a la sabiduría. Pues es notorio que vienen de parte de Dios, y ante este rechazo y apatía e indiferencia de las multitudes de Israel, sí, que rechazan el mensaje de Juan y ahora están rechazando el mensaje de Yeshua, y muy especialmente en referencia a los líderes, ¿no? A los líderes a las ciudades de Galilea, porque Juan estuvo en los territorios de Judea más al sur y Yeshua estaba en la región de Galilea un poquito más al norte, de manera que podemos estar viendo a dos testigos, ¿no? A Juan en Judea
y Yeshua en Galilea. Y Yeshua empieza a lamentar esta apatía e indiferencia de los líderes de ambas casas de Israel, ¿no? Entonces sí fue algo muy, muy fuerte vemos a dos grandes testigos, uno muy rígido, uno muy bondadoso, y de ninguno, quisieron escuchar. Y hasta la Ninguno les gustó. sí, Qué terrible. y hasta la fecha, siguen rechazando el mensaje, ¿no? No todos, no todos. Ujú. Gracias al Eterno, hay un gran remanente. Muchos dicen pequeño, pero yo digo que es muy grande. Vamos a hacer nuestra oración para concluir el estudio del día de hoy. Y mientras, bueno, así vamos a poner un canto y vamos a despedirnos. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora que nos enseñas que seamos misericordiosos, que seamos bondadosos, que seamos poquito como tú fuiste, Señor, que te pido esa ayuda, que nos ayudes a reflejar ese amor, esa bondad, esa misericordia, todo eso primeramente con mi familia y después en el círculo en que me muevo. Te pido tu ayuda, te pido tu sabiduría, te pido tu entendimiento para poder reflejar eso sin hablar mucho, Señor. Que mi vida sea la que refleje esa bondad, ese amor, esa misericordia hacia mi prójimo. Te doy gracias por este estudio, te doy gracias por mis hermanos que están, por los que no están, por los que van a estar después escuchando la grabación. Gracias te doy por sus vidas, por sus familias, y te pido, te ruego que nos ayudes a todos a reflejar esa bondad, ese amor, esa misericordia que así como tú tienes con nosotros, nosotros para con ellos. Muchas gracias, bendito Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. Déjeme poner el canto y nos despedimos. Caray, era acá. He aquí el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. No estoy haciendo. Explica la Leo, pero. Ah, la reunión que tienen él. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti
gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de caminaremos en tu luz, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Caminaremos en tu luz, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de y de Jerusalén. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Daniel, el Dios de Israel. Soy el gran yo Bueno, amada familia, nos estamos viendo. Si, si tenemos, hemos estado un poco corto de tiempos. Espérame tantito. Déjenme aquí. Hemos estado un poquito cortos de tiempo aquí en casa por el embarazo y bueno, muchas cuestiones de mi esposa, pero estamos
organizándonos un poquito mejor. Y si hay un poquito de tiempo, me han estado preguntando mucho por la profecía de Ezequiel 34, 37 y estamos trabajando en todo eso. Entonces, si antes tenemos los estudios, pues se los hago llegar. Bueno, profe. Sí. Si no, pues ya así como vayan saliendo. Entonces nos estamos viendo la próxima semana, si el Eterno lo permite. Y ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo está bien? Sí, profe, todo bien. Ok, Gracias. Muchas gracias, profesor nos vemos. Israel. Nos Buena vemos. noche. Que Buenas Dios lo noches. bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén.